A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. El día de hoy vamos a retomar el tema de cáncer de mama que ya lo habíamos tomado en programas anteriores. Otra vez tomando en cuenta que es importante que la mujer se haga chequeos frecuentes para detectar en un estadio temprano el cáncer de mama, lo que facilitará la reconstrucción. El día de hoy tengo al doctor Armando Serrano. Hola Armando, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. El gusto es para mí, doctora García. Buenos días con todos. Vamos a hablar otro tema desde otro punto de vista, la reconstrucción de cáncer de mama. ¿Cómo llega la paciente a ti para la reconstrucción de mama? ¿Cómo te localizan a ti? La mayoría de pacientes vienen por una de dos vías. O referidas de un cirujano oncólogo o un oncólogo clínico que ya las trató y que son pacientes que fueron mastectomizadas y ellas están solicitando su reconstrucción, ya sea para hacer una reconstrucción inmediata o diferida, y la segunda vía por la que llegan es pacientes referidas de otras pacientes que ya han sido reconstruidas y han visto cómo la reconstrucción le cambió la vida a la persona que ya se reconstruyó. Esas son las dos formas por las que la mayoría de pacientes llegan solicitando una reconstrucción mamaria. Ya, o sea, tú puedes, por ejemplo, el oncólogo cuando ya va a extirpar la mama, el cáncer, ya se comunica contigo para que tú más o menos planees una vez extirpada y sabiendo la histopatología, ¿cómo vas a proceder? Claro, ese es el escenario ideal. Lo ideal es tener una muy buena comunicación con el equipo de cirugía oncológica y con el oncólogo clínico. Hay que analizar cada caso a profundidad y ver qué es lo que va a necesitar cada caso, especialmente en relación a si la paciente va a necesitar radiación. Porque la radiación va a afectar mucho la calidad de la reconstrucción, independientemente de cómo se reconstruya esa mama. Por esa razón es muy importante individualizar cada caso y programar según el estadio de cada paciente qué es lo que se va a hacer. En un buen contexto de comunicación con el cirujano oncólogo se puede programar para hacer la reconstrucción ya sea en el mismo momento de la resección del tumor o de la mama, o si amerita el caso, hacer la reconstrucción posterior al tratamiento oncológico. Ahora, en el caso de que no necesite radioterapia, ¿cómo procede? Cuando las pacientes no van a necesitar radioterapia, un estadio de enfermedad inicial, se puede hacer reconstrucción en el mismo momento de la cirugía. Y esta es una cirugía o un procedimiento en el que tiene muchas ventajas en relación a la reconstrucción diferida, porque se puede preservar el bolsillo de piel de la mama natural de la paciente. Y eso a largo plazo le ofrece a la paciente resultados de muchísima mejor calidad. Cuando hay pacientes que no van a necesitar radiación, la mayoría de ellas, al ser estadios iniciales, se pueden someter a una cirugía en la que se conserva la piel, se preserva la piel, y muchas de ellas inclusive se puede preservar la piel de la mama, la areola y el pezón, lo que
lógicamente le provee con una calidad de reconstrucción muchísimo mejor a largo plazo. Pero no son todas candidatas a esta técnica. Claro. Allí, ¿qué procedimiento escoges en este caso ideal? Va a depender mucho del biotipo de la paciente. Pacientes jóvenes, delgaditas, que tienen mama pequeña, que necesitan una mastectomía subcutánea de un lado y muchas de ellas solicitan la mastectomía profiláctica contralateral. La reconstrucción ideal es una reconstrucción con expansores de implantes o implantes de forma directa. El caso de Angelina Jolie, que es tan famoso ahora. Exactamente, Angelina Jolie tenía más de 87% posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. Su mamá, sus hermanas y sus tías lo tuvieron y sus exámenes genéticos daban la información de que ella iba a tener cáncer de mama y por eso se le hizo una mastectomía subcutánea preservando areola y pezón profiláctica. A Angelina Jolie le pusieron expansores inicialmente y cuando llegaron al volumen de mama que ella estaba conforme, retiraron los expansores y los cambiaron por implantes definitivos. Ese es el contexto ideal para la reconstrucción protésica o con implantes. En un contexto de que ella nunca necesitó radiación. Entonces, candidata ideal para ese tipo de reconstrucción. Ya, ahora cuando necesitan radiación, ¿cómo se maneja? Y tú has recibido el paciente todavía no mastectomizado. Sí, ahora, si es que los pacientes necesitan radiación o ya vienen irradiadas, ya vienen hechas mastectomía, amputada su mama. Hablemos todavía que no haya recibido radiación. Ok, la paciente que no ha recibido radiación, pero que va a recibir radiación, sí. Hay dos opciones de manejo. O diferir la reconstrucción para después de la radioterapia, o hacer lo que está descrito como reconstrucción inmediata diferida, que es colocar un expansor tisular y darle a la paciente radiación con el expansor. En un segundo tiempo, una vez que se ha terminado la radioterapia, se valora la calidad de tejido que queda y con eso se decide cómo se reconstruye. Claro, siempre dependiendo del estado general de la paciente. Siempre dependiendo de lo que tiene la paciente para ofrecer, del biotipo de la paciente, del tamaño de la mama y de cuáles son las expectativas de la paciente. No es lo mismo reconstruir una mujer que no ha tenido hijos que una mujer que ya tuvo sus hijos. No es lo mismo reconstruir señoras que han tenido cirugías en las mamas previamente a pacientes que nunca han tenido cirugía. Entonces, por eso es muy importante que la persona que haga reconstrucción de mama pueda usar todas las herramientas reconstructivas para individualizar cada caso y tratar cada una de las pacientes como debe ser tratada. Ahora hablemos ya cuando la paciente ha venido mastectomizada y recibiendo radioterapia. Veamos las fotos que tú has Claro, una de las claves que tiene que entender cada paciente que sufre o sufrió cáncer de mama es justo para ellas que se respondan 3 preguntas. Y la primera es si es que quieren o no ser reconstruida. Y ahí podemos pasar a la siguiente imagen. Pero es evidente que una paciente que luego de mastectomía tiene este aspecto va a querer ser reconstruida. La mastectomía es una cirugía en la que le amputan una mama. Y por más que le haya salvado la vida, esta es una cirugía que deja muchísimas secuelas psicológicas. Las pacientes tienen alteraciones en su calidad de vida por baja autoestima. Cambian inclusive o se afecta inclusive su vida familiar y su vida marital. No puede vestirse. Se afecta su líbido, tienen problemas para vestirse, baja su rendimiento en el trabajo, socialmente. Entonces, la mayoría de pacientes que sufren una mastectomía van a querer ser reconstruidas. Así es. De ahí la segunda pregunta que debe ser respondida a una paciente con cáncer de mama es ¿cuándo? Y es lo que conversábamos hace pocos minutos. Y ese cuándo es dependiendo del estadio de enfermedad en la que se la detecte y si va a recibir o no radiación. Y con eso se puede decidir si la paciente es una candidata ideal para reconstruir el mismo momento de la mastectomía o si es mejor dejarla para un segundo tiempo de reconstrucción
una vez que haya acabado la radiación. Claro. Ahora, el foco, el panorama cuando una paciente ha recibido radioterapia es una cicatriz, ¿no es cierto? Ahí podemos ver una imagen de pacientes radiadas, avancemos. Esa es otra paciente con mastectomía bilateral y hay una foto más. Esa es otra imagen de una paciente con radiación. Bien difíciles de reconstruir. La radiación... ¿Cómo haces? La radiación sumada a la cirugía, la mastectomía, te deja un tórax en el que hay muy poca piel que tiene mala circulación y que no es elástica. Por eso es que en esas pacientes la mejor opción para la reconstrucción se llama reconstrucción autóloga. Esto lo que significa es tomar partes del propio cuerpo para con esas partes recrear una nueva mama. Y el mejor sitio de donde podemos sacar piel con grasa que simula la mama contralateral es el abdomen. La mayoría de mujeres tienen suficiente cantidad de piel y grasa en el abdomen que lo podemos usar como una zona donadora para con eso recrear una nueva mama, una mama que se parezca en volumen, que se parezca en contorno, cuyo surco inframamario esté a la misma altura y que tenga complejo areola-pezón, con color, Claro. para que inclusive estando desnuda parezca mama. Así Y es. con esto logras realmente devolver a la paciente la seguridad en sí misma como para que se reintegre en todos los aspectos de su vida a su función social luego de su enfermedad. Claro, desgraciadamente estas pacientes que han recibido radioterapia, la piel muchas veces no tienen músculo, que es lo más común. Sí. Entonces poner allí un expansor se ve después estéticamente como una bola de agua inflada con agua. Entonces estéticamente nunca se parece a una mama, sino es una bola. Esa es una de las ventajas, de las grandes ventajas de la reconstrucción autóloga, que al ser piel y grasa nueva, que no tiene cicatrices, que viene sana y que se la pone en el tórax recreando una nueva mama, no solo que se ve igual que la mama del otro lado, sino que se siente igual que la mama del otro lado, porque es piel y grasa igual que la mama contralateral y se mueve igual que la mama contralateral. Es un tejido que está vivo y envejece con la paciente, y si la paciente sube de peso, también sube de peso y de volumen la mama reconstruida, y si la paciente baja de peso, también baja de peso, porque es grasa que es metabólicamente activa, a diferencia de un implante que siempre va a tener el mismo tamaño. Ahora, para que las personas entiendan qué es la reconstrucción autóloga. Podemos ver unos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí en la imagen de la derecha podemos ver una paciente mastectomizada. Aquí tiene la cicatriz horizontal de donde salió el tejido mamario. La piel está adherida a las costillas. Y en esta paciente utilizamos el abdomen para poder llevar tejido que simule una nueva mama. Y ese tejido se lo vuelve a conectar a la circulación del tórax, y con eso logramos recrear una mama sin implantes que tiene el mismo volumen, forma, localización, proyección y... Hablemos un poquito de qué colgajo has utilizado allí, qué músculo. Esa paciente reconstruida con un colgajo que se llama TRAM, que son las siglas en inglés de un colgajo que usa una forma transversa basado en el músculo recto abdominal. Deja una cicatriz en el abdomen horizontal, que además es otra mejoría que tienen las pacientes porque quedan planitas del abdomen como claro, antes de tener sus bebés. Y últimamente estamos haciendo la variación más moderna de esa cirugía, que es el colgajo DIEP, que son las siglas en inglés de un colgajo basado en la arteria, en vasos perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda. Ya, hablemos primero qué problemas teníamos con este colgajo, con el TRAM. ¿En qué consiste al sacar el músculo? ¿Qué problemas se presenta en la paciente? El TRAM fue una cirugía que evolucionó desde 1980 cuando se le empezó a realizar, en el que se llevaba todo el músculo recto abdominal transportando un pedazo de piel y grasa, se lo ponía en el tórax, pero las pacientes desarrollaban hernias en el abdomen. Y el porcentaje de hernias que desarrollaban, según la literatura, entre el 15 y el 20%. Luego esto fue modernizándose y dejó de usarse todo el músculo y se llevaba solo un segmento del músculo, y se utilizaba microcirugía para no comprometer todo el músculo recto abdominal y más bien a través de microcirugía conectar ese colgajo en el tórax y recrear una mama.
Pero a pesar de esto, el porcentaje de debilidad de pared abdominal era significativo y evolucionó a no llevarse el músculo, sino solo unas ramitas que perforan el músculo y llegan a la piel y grasa, y con esta técnica se pueden realizar reconstrucciones de hasta 750 o 1000 gramos de tejido, que es una mama de muy buen volumen, y las pacientes ya no desarrollan este problema de hernia abdominal. Además, al estar perfundidas con microcirugía, el número de pacientes que tienen zonas sin circulación de esta grasa que nos llevamos a recrear una nueva mama es muy bajo, es menos del 5%, cuando antes, usando el colgajo que implicaba todo el músculo abdominal, era también de alrededor del 15%. Entonces es una técnica que se ha venido depurando mucho y provee resultados de muy alta calidad. Es una cirugía muy segura y las pacientes tienen excelentes postoperatorios. Y ahora, supongamos que la paciente no esté indicado esta cirugía porque no tiene mucha piel, porque eso se necesita tener, que especialmente cuando han tenido hijos, que tiene la piel flácida, es muy indicado esa técnica. Hay pacientes en las que, porque ya tuvieron una cirugía previa en el abdomen o por alguna otra razón no se puede utilizar el abdomen como zona donadora. Hay otras zonas que se pueden utilizar para reconstruir la mama. En el mundo están descritas algunos de estos colgajos y se puede usar un segmento del glúteo de la parte superior, un segmento del glúteo de la parte inferior, se pueden usar partes de los muslos, pero en Latinoamérica las pacientes latinoamericanas cuidan mucho más su cuerpo y esa parte del cuerpo que lo que puede pasar en pacientes arios, en los Estados Unidos, en Canadá, en los que hay mayor volumen en esas zonas y a las pacientes no les importa tener cicatrices ahí. Entonces hay otras opciones como usar el músculo dorsal ancho, que es un músculo de la espalda, en los que se puede sacar una isla de piel de suficiente tamaño como para cubrir el defecto de una mastectomía. Y esta es una reconstrucción muy segura en la que se desinserta este músculo de la espalda, se lo gira hacia adelante y con eso se puede cubrir un expansor tisular y recrear una nueva mama con este músculo de la espalda y el expansor en primer tiempo y en un segundo tiempo un implante definitivo. Como hablábamos anteriormente, la paciente privada es la más difícil porque ellos por poco quieren quedar sin cicatrices. Entonces, ¿tú cómo les convences? Porque está muy de moda el expansor y la prótesis mamaria y entonces todos los pacientes piden eso. Ok, yo creo que los pacientes tienen el derecho a saber cuáles son las opciones de reconstrucción y cuáles son las ventajas y la desventaja de todas las opciones. Si la paciente entiende que tiene 3 grandes opciones, o solamente expansores e implantes, o el músculo de la espalda más implantes, o la reconstrucción autóloga de la que hemos hablado, y se le explica los beneficios de cada una de ellas y los riesgos, la paciente tiene ya criterios técnicos para decidir qué es lo que ella prefiere. La reconstrucción con implantes es una técnica muy útil. En pacientes indicadas es una cirugía que funciona maravillosamente bien, es rápida, es fácil y la cantidad de complicaciones que puede haber es baja. Pero no es una técnica útil para todas las pacientes y tiene el problema que al ser implantes va a tener que ser reoperada en el futuro para hacer cambios de esos implantes. Mientras que la reconstrucción autóloga pura, en el otro contexto, es una cirugía más difícil, técnicamente más complicada, con hospitalización más larga, pero en cambio es exitosa en más del 95-96% de los casos y es una cirugía definitiva. Después del retoque de cicatrices y la formación del pezón, no necesita hacerse nada el resto de la vida de la paciente. Entonces, a corto plazo es más caro y más largo, pero a mediano plazo termina siendo menos costoso que tener que estarse cambiando implantes de forma repetitiva en los siguientes 10, 15, 20 años.
Claro, es importante que los pacientes sepan que hay un envejecimiento de material y cuando se tiene prótesis mamarias siempre hay que hacerse chequeos. Entonces, pasado un tiempo tiene que haber un cambio de las prótesis mamarias, lo que no sucede acá, que ya queda una reconstrucción definitiva. Para toda la vida. Ahora, ¿cuántas cirugías más o menos les haces cuando haces estos colgajos? 2. Siempre les digo que son 2 cirugías, la cirugía grande, que es la formación de la mama, y una cirugía secundaria, un segundo tiempo de reconstrucción, en el que corregimos pequeñas cositas y hacemos simetrización del otro lado. Porque las pacientes quieren verse bien. Las mamas, para que la paciente se sienta que está reconstruida y le dé ese autoestima positivo que queremos que tengan, necesitan verse simétricas. Entonces hay casos que necesitan en el otro lado un aumento, o que piden las pacientes en el otro lado un aumento. Hay casos que necesitan en el otro lado hacer una reducción o hacer un levantamiento del otro lado. Entonces en esa segunda cirugía hacemos el proceso de simetrización de la mama para que la paciente quede lo más parecida posible las 2 mamas, y corregimos cicatrices, depresiones, alteraciones del contorno, y además recreamos un nuevo pezón, hacemos una reconstrucción. ¿De dónde del coges pezón. los tejidos? ¿Cómo reconstruir? Para reconstruir el pezón usamos la piel que hemos llevado a la mama, la piel del abdomen o de la espalda, y con eso hacemos lo que se llama un colgajo, que recrea un nuevo pezón, no areola. Le damos la opción a la paciente escoger que si quiere tener textura en lo que es areola, se puede hacer un injerto de piel. La mayoría de pacientes prefieren solo hacerse un tatuaje. Y luego de que está reconstruido el pezón, esperamos 6 semanas y las pacientes son tatuadas para que tengan un color similar al de su areola contralateral, y logramos resultados que son muy agradables, con mucha simetría, en forma, en tamaño, en textura, en contorno y en color. Entonces, eso es lo que logra darle el cambio de vida a las pacientes que han sufrido un cáncer de mama. Tú tenías más fotos, ¿no? Veamos Hay otra foto. un par de casos más que podríamos compartirles. Este es el ejemplo. Esa es una paciente mastectomizada, ya no tiene su mama derecha. Aquí está una diagramación justo el rato de entrar al quirófano, en donde se programa la piel del abdomen que vamos a usar para hacer su nueva mama. En la siguiente imagen vemos, después del primer tiempo de reconstrucción, como con el abdomen hemos logrado recrear una nueva mama en el lado derecho. Y en la siguiente imagen vemos ya la paciente cicatrizada, con areola y pezón reconstruidas, que aquí no se puede mostrar todos los detalles, lógicamente, por estar en televisión, pero ahí vemos un antes y un después de una paciente mastectomizada, reconstruida su mama, con su abdomen, sin implantes, para toda la vida. Así es. Ahora, como toda cirugía, podemos tener complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener? Si es que hablamos específicamente de la reconstrucción con el abdomen, la gran complicación... Con el TRAM primero hablemos. Ajá, con TRAM o con DIEP, ya. La gran complicación es que el colgajo no viva. Claro. Y esto está descrito y puede pasar, pero afortunadamente pasa en menos del 4% de los casos. Esto implica que las pacientes tienen más del 95-96% de posibilidades de que esa gran complicación no suceda. Si es que por alguna razón el tejido del abdomen, al subirlo al tórax, no recibe suficiente circulación y se muere, podemos usar, como una técnica que salva la reconstrucción de mama, el músculo de la espalda con el colgajo dorsal ancho. Y es una reconstrucción muy segura que solventa los problemas que se producen en el 4 a 5% de los casos. Ahora, complicaciones menores, podemos tener problemas de cicatrices oscuras, asimetrías mínimas, que el colgajo no quede exactamente del mismo tamaño, que la altura de las 2 mamas no sea idéntica. Cuando se hacía el TRAM pediculado usando todo el músculo, 15% de las pacientes había zonas que se induraban, zonas de grasa que no recibían suficiente circulación, que se induraban, y las pacientes se las palpaban como un nódulo y se asustaban por esto. Esa es la ventaja de la reconstrucción con microcirugía, que la cantidad de pacientes que hacen necrosis de la grasa o que la grasa se muere es menor al 5%. Entonces,
Por eso es que la reconstrucción con microcirugía es más segura y provee mejores resultados. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo le preparas tú a la paciente? ¿Qué medicación tiene que tomar? ¿Qué no tiene que hacer? No tiene que fumar, ¿no? No tiene que fumar No un mes antes de la cirugía y aparte... ¿Qué exámenes de laboratorio le haces? Los exámenes de sangre básicos para ver cómo está su coagulación, ver que su hígado, riñones y páncreas estén funcionando bien, estar seguros que Si no es está diabético. anémica. Ajá, exactamente, ver si es diabético o no. Pero no es, o sea, es un chequeo preoperatorio básico, no necesitan nada extraordinario. Necesitamos buena comunicación con el oncólogo clínico para estar seguro que la paciente está oncológicamente estable y con eso la mayoría de pacientes están listas. Y por último, ¿cubre o no cubren los seguros? Los seguros cubren porque son pacientes que tuvieron cáncer. Esto no es cirugía estética, esto es reconstruir una paciente que ha sufrido una enfermedad catastrófica como el cáncer de mama. Y esta cirugía en muchísimas de las pólizas está descrito que la empresa de seguros va a cubrir con la reconstrucción. Y hacemos reconstrucción en hospitales privados y son cubiertas por los seguros de salud. Bueno, Armando, te agradezco mucho. Este programa pueden ver en YouTube después de unas semanas y les espero el próximo jueves. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura